Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Alcobendas Emprende, una iniciativa con la que damos a conocer historias y secretos del aprendizaje en el entorno de las empresas emergentes. Acompañadnos en este emocionante viaje por el mundo del emprendimiento, donde os invitamos a descubrir las historias inspiradoras de grandes expertos y expertas en diversas materias. Preparaos para sumergiros en sus trayectorias, conocer sus desafíos y que nos desvelen todos los secretos que han marcado sus vidas emprendedoras. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Alcobendas Emprende, el podcast donde nos encanta conocer historias de emprendedores y emprendedoras y sus casos de éxito para compartirlas con todos vosotros y vosotras. Soy Lorena Rivas y como siempre me acompaña a los mandos Pablo García. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Lore, mil gracias por tenerme un día más contigo aquí a los mandos. Invitada especial, Esther, bienvenida. Muchísimas gracias. Te voy dando intro, si algo no está bien me lo dices. No, hombre. Y vamos viendo, ¿vale? Bueno, eres periodista en innovación y emprendimiento en empresas como Forbes. También trabajas como cofundadora y CEO de la agencia de PR Welcome, ¿sí? Y como presidenta en la Asociación de Female Startups Leaders. Muy bien, todo correcto. Muy buena invitada. Pues comenzamos, ¿no? Es que estamos deseando. Comencemos un poco más por conocer la trayectoria de la que ha estado hablando Pablo. Eres periodista de renombre y al mismo tiempo eres una emprendedora exitosa. Cuéntanos un poco cómo combinas periodismo con emprendimiento y cómo llegaste a fundar tu agencia de Welcome. Sí, pues mira, Pablo ha mencionado que es verdad que escribo en Forbes, también estoy en Disruptores e Innovadores de El Español y también escribo en la revista El, y al final está muy interrelacionado con Welcome porque se retroalimentan constantemente, ¿no? Mi marca personal es verdad que ha crecido mucho, sobre todo en los últimos años, y eso tira un poco de la marca de Welcome, que también es verdad que se ha posicionado en los últimos años entre las agencias, digamos, más relevantes de comunicación y de PR y de growth media, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? En Welcome conseguimos hacer crecer a empresas innovadoras. Realmente nuestro core son startups obviamente innovadoras, pero no tienen por qué ser startups tal y como las conocemos, empresas incipientes que a lo mejor son más pequeñas, ¿no? Llevamos toda clase de empresas, grandes o pequeñas, mientras hagan algo mínimamente innovador. Y las hacemos crecer a través de la visibilidad y la autoridad que aportan los medios de comunicación. Es decir, conseguimos que aparezcan en medios, en prensa online y escrita, en radio y en el mejor de los casos en televisión. ¿Cómo consigo compaginar ambas facetas? Como digo, afortunadamente se retroalimentan mucho. No suele pasar que al final, yo digo que en Welcome somos una agencia muy atípica porque todos los que estamos dentro somos periodistas en activo, es decir, un perfil muy parecido al mío. Escribimos o colaboramos en al menos un medio de comunicación a nivel nacional. Mis compañeros están escribiendo en Business Insider, están escribiendo en El País Bienestar, están escribiendo en, bueno, pues medios de la misma, digamos, categoría o de la misma relevancia que puede ser un Forbes, un El Español, una revista El. ¿Y cómo lo llevo? Pues intentando no volverme loca, porque es verdad que yo me considero una persona bastante multidisciplinar, o sea, creo que sí que he conseguido ese equilibrio entre que me llaman la atención muchas cosas, me gustan muchísimas facetas y creo que soy buena en diferentes facetas, y ese es el kit de la cuestión, o sea, intentar satisfacer tus inquietudes profesionales, que pueden ser muy diversas, como es mi caso, o puedes estar focalizado solo en una. Todo está bien, pero al final, si tienes un perfil muy multidisciplinar, pues intentar ese equilibrio para poder hacer bien todo lo que decidas hacer, ¿no? Porque para hacer las cosas a medias yo no las empiezo. O sea, si lo hacemos bien y vamos al 100%. O sea, que veo que en Welcome todos vosotros lo tratáis como un proyecto más, no como el único, ¿no? Exacto, sí. Muy o bueno. sea, a ver, depende del perfil y del rol de la persona que esté en Welcome, ¿no? Pero ahora mismo somos 6. En mi caso y en el caso de Ana Sepúlveda, que somos las cofundadoras, pues obviamente Welcome es una parte muy importante, pero en mi caso concreto, pues Welcome, lo decía hace muy poco en una entrevista, que, o sea, a día de hoy ya sí que puedo afirmar que seguramente es mi proyecto de vida empresarial, porque no esperábamos que creciera, lógicamente, de la manera que lo ha hecho, pero sobre todo no esperábamos que realmente pudiéramos pasárnoslo tan bien
haciendo al final o desarrollando nuestra faceta profesional, que no era exactamente periodismo, que es más agencia de comunicación, y sobre todo conociendo y pudiendo comunicar proyectos que están creando tantísimo impacto o en las personas directamente o en el entorno que nos rodea a todos, que ese es el objetivo, ¿no? En Wildcom llevamos a las startups innovadoras que realmente están cambiando el mundo, y eso es genial, o sea, eso es muy guay. Qué bueno. Precisamente yo soy periodista y este tema me interesa mucho. ¿Cuál es el enfoque que tenéis en cuanto a la comunicación con los medios? Porque creo que aparecer en los medios de comunicación es súper difícil. ¿Y cómo os aseguráis de que todas las historias emprendedoras o de vuestros clientes son contadas de manera efectiva? Claro, pues muy buena pregunta. Nosotros hacemos comunicación orgánica, puramente orgánica. O sea, aquí habría seguramente, Lorena, que distinguir entre... ¿Por qué digo esto? Porque al final aparecer en los medios de comunicación realmente puede aparecer muchísima gente, pero hay que distinguir entre un contenido orgánico, es decir, algo que tú le cuentas a un periodista o a un medio de comunicación y él o ella considera que es lo suficientemente interesante o encaja dentro de lo que suelen contar como para aparecer, para darles voz de forma orgánica, y luego están los contenidos patrocinados, que son los branded content o los publireportajes, que si bien es cierto que, ojo, sin desmerecer a los branded content, porque yo en Forbes de vez en cuando también hago branded content, y un buen branded content es aquel que no lo parece, que parece un contenido orgánico. Pero en Wildcom al final nos distinguimos por hacer muy buena gestión de medios, o sea, asegurarnos exactamente que el contenido de nuestros clientes, cuando lo recibe un periodista, la mitad del trabajo ya está hecho, porque no hacemos notas de prensa, hacemos noticias. Entonces, ese bagaje periodístico, todos los que formamos parte ya lo tenemos, y como te digo, más o menos está un cuarto o casi la mitad del trabajo hecho, porque ya me he tomado la molestia de detectar cuál es la noticia o los elementos noticiables, y te estoy dando como, digamos, el contenido muy mascadito, ¿no? Y luego, obviamente, cada uno, pues oye, lo coge y lo transforma, lo hace suyo y lo publica finalmente bajo su criterio, que eso es muy lícito. Pero bueno, lo complicado es eso, ¿no? O sea, hacer entender a los medios o a los periodistas, dentro de que hay tropecientos mil contenidos llegando todos los días a las redacciones y a los periodistas freelance, como es mi caso, bueno, pues intentar colar tu contenido o hacer que resalte o que destaque por encima de los tropecientos mil otros, ¿no? Ahí te iba a hacer yo una pregunta de darnos 2 o 3 claves para que nos abran los medios de comunicación, porque eso creo que es lo más difícil. Sí, pues mira, me hace mucha gracia porque esto el otro día lo hablaba por redes sociales con Estefanía Pastor, que es la redactora jefe de Valencia Plaza, que es un medio regional, pero en Valencia es el más importante, que soy una gran defensora de los medios regionales, porque la verdad es que hacen unos contenidos en profundidad que muchos medios nacionales ya no pueden hacer, porque no tienen capacidad o no tienen tiempo o no tienen páginas, que esa es otra. Pero hablábamos de que hay que empezar por la base y por lo más lógico. Por ejemplo, cuando tú vayas a mandar un contenido, o sea, una nota de prensa a un medio de comunicación, hazlo en Word. Me diréis, qué cutre, ¿cómo vas a mandar un contenido en Word? Pues no, hazlo en Word, porque si lo mandas en PDF, hay muchos periodistas que normalmente cogen, copian y pegan, o sea, un copy and paste, y en PDF se te descuajeringa muchísimo el texto, y en Word además te lo puedes, digamos, hacer un poco más accesible, cambiar cosas directamente del contenido que te han enviado la propia empresa, de una forma mucho más fácil que si lo copias y lo mandas en PDF, porque a ti te parezca que es como más formal, ¿no? Aquí no importa tanto la formalidad, sino que intentes ayudar al periodista todo lo posible, que intentes facilitarle la vida todo lo posible al periodista. ¿Cómo le facilitas la vida? Enviando los documentos en Word. Los recursos audiovisuales también. O sea, más allá de la nota de prensa, del texto, por favor, imágenes de calidad de los fundadores, del equipo, los clásicos mock-ups. Si tienes una aplicación móvil es súper clásico. Con calidad, o sea, quiero decir, no valen selfies, ni muchísimo menos en el caso de los fundadores. Esto os lo cuento porque es caso real, que a mí me ha pasado, o sea, nos ha pasado varias veces, de hecho, ¿no? Intentar destinar los recursos de tiempo y de
económicos que tú estimes oportuno para hacer una sesión de fotos digna, una sesión de fotos que realmente pueda salir en medios de comunicación, en distintos formatos, vertical, horizontal. En medios sobre todo nos gustan los horizontales, pero si es un perfil y a lo mejor te dedican una página, pues tiene que ser vertical. En fin, esas serían dos, yo creo, súper básicas. Y luego, obviamente, tomarte la molestia para documentarte antes de ponerte a mandar a mansalva, ¿no? O sea, hacer una labor de seleccionar qué tipo de medios de comunicación quieres tocar, qué periodistas están escribiendo en ese momento de ese tema en el que tú estás especializado o en el que se basa tu empresa, porque no es lo mismo enviar un tema tecnológico, yo que escribo de innovación, tecnología, emprendimiento, startups, pues voy a daros un nombre, ¿no? Por ejemplo, Marta del Amo, que es la editora de El País Retina, que El País Retina es muy tecnológico, es como El País Tecnología, pues no es lo mismo enviarle una startup tecnológica a Marta que enviársela, yo que sé, a mi editora de la revista El, que es Paloma Leira y que es maravillosa, pero que no tiene por qué saber de tecnología, y en él exactamente ese contenido tecnológico no va a encajar. Entonces, bueno, que intentes seleccionar muy bien el público objetivo al que vas a impactar y adaptar la información a cada medio. No significa que no pueda salir en él, pero seguramente no con la parte tecnológica. Seguramente tendrás que adaptarlo a un contenido mucho más lifestyle, más de moda, más de beauty, bueno, X. Hablando de la parte tecnológica, antes comentabas que trabajáis con las startups. ¿Crees que tienen conciencia todas ellas de lo importante que es trabajar las relaciones públicas? Quiero pensar que sí, afortunadamente. Yo creo que una startup sí, o sea, una startup tiene base tecnológica, nace ya, digamos, con una serie de inputs que hoy en día no hace falta ni recordarnos, ¿no? Como que cualquier empresa a día de hoy de nuevo nacimiento tiene que hacerlo pues con un propósito, tiene que hacerlo con una serie de bagajes que tienes que saber, y saber, ser consciente, interiorizar que la comunicación de medios, o sea, ya no solo es visibilidad, ¿no? Es lo que os decía al principio, autoridad, que para ganar reputación y hacerlo extensible a lo largo del tiempo, pues el PR es muy importante y los medios de comunicación son un aliado estratégico brutal. No creo que a día de hoy tenga que explicarle esto a nadie, ¿no? Yo creo que son conscientes. Donde fallan seguramente todavía muchas es que no lo tienen por qué saber tampoco. O sea, una startup, los fundadores tiene de una X startup, conocimientos, claro. Claro, los fundadores de una startup tecnológica no tienen por qué saber de comunicación. Es que para eso yo recomiendo que quizá no es ni necesario interiorizar y meter in-house una persona que se dedique a comunicación, porque a lo mejor no tienes todos los meses algo que comunicar que sea realmente interesante, ¿no? O sea, es la típica frase que digo en un montón de charlas de ¿eres noticia o solo piensas que lo eres? Porque entiendo que cuando creas algo tú crees que es lo más maravilloso del mundo, nadie ha hecho nada parecido, pero os aseguro que tardó 5 minutos en encontrar algo muy similar con una tecnología o impactando en un entorno muy parecido, y que ya no te convierte en tan pionero, ¿no?, como tú te crees. Entonces, aterrizando tu pregunta, respondiendo, creo que son conscientes de la importancia, pero creo que donde fallan es a la hora de llevar a cabo la estrategia, y no tienen por qué saberlo. O sea, ahí hay agencias de PR y hay profesionales freelance que les pueden ayudar. No hay que meterte en fregados que no controles. Claro, exacto.